Muy bien, hablemos de él. El hermano Melgar, pero se apellidaba este hermano. El hermano Melgar. Ah, Julio Melgar. Es que hay otro Melgar que es de aquí, es candidato a la gubernatura. Este, este Julio Melgar compuso esta canción. Nada es difícil para Dios. ¿Qué más sigue? No hay impos. Todo es posible para el que cree. Yo ya estaba sequito. Era un hombre fuerte, así, grandote. Y cuando cantaba esta canción ya estaba sequito. Así. Y se murió cantando esa canción que él hizo. ¿Saben qué significa? Tener fe hasta el final. Y si Dios no me levanta de la cama y me voy con Él, acabo de tener una victoria mucho más grande que me hubiese levantado de la cama. Eso es lo que él entendía de la palabra. Entonces, hablemos de él. Hermanos, todos sabemos que nuestra fe está total y completamente establecida sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiese resucitado, el mismo apóstol Pablo dijo, vana, inútil fuera nuestra fe. Fíjese que dijo Pablo. Si Cristo no hubiese resucitado, inútil, vana fuera nuestra fe. Pero como así resucitó, entonces por ahí comienza Marcos 16:1 que dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ellos, Jesús fue levantado en la cruz el viernes en la tarde. Y antes que cayera el sol, conforme a la costumbre judía, fue sepultado porque ya iba a entrar el día sábado para ellos. No entra como para nosotros que el sábado, según los sabáticos de ahora, pues sí también equivocado, porque para ellos el sábado entraba a las 6 de la tarde el viernes. Ya nadie daba golpe. Entonces, por eso mismo se apresuraron a sepultar a Jesús, porque era sábado. Y por lo mismo ya no le pusieron especias, ni le ungieron ni nada, porque ya no se podía hacer ninguna obra. Pero habiendo pasado el sábado, al día siguiente uno huele, pero todavía no huele tan feo. Entonces, se fueron ese día a ungirle con eso. Compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Era costumbre de los judíos, cuando las personas morían, que le llenaban de especies aromáticas como parte del ritual del cuerpo. No lo abrían, no lo quemaban, no le quitaban las vísceras como los egipcios. Simple y sencillamente lo llenaban de especies todo su cuerpo para que tuviera un buen aroma. Hermanos, yo sé que nadie tiene la vida segura. Nadie va a permanecer vivo para siempre, para siempre. Pero si ustedes ven que un día se me paro los tenis, levanto las patas y me fui, por favor aviéntenme una botella completa de Hugo Boss. Desde los pies hasta la cabeza, por favor. No quiero que la gente diga, ay, ya olí al feria. Ahí les encargo. Bueno, original, no van a salir con su chafería de Fray Chef, porque original. Ok, ahí se lo encarga hermana Armenia. Usted va a ser la que va a comprar el original. Hugo Boss. Ahí se lo recuerda este hermano. Allá la vi, ya. Ahí. Ok, entonces compraron especies aromáticas para ir a ungirle, para ungirle, porque así era la costumbre, ellos ungían sus cadáveres. Y Marcos 16:2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, el domingo, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, se levantaron muy de mañana, salió el sol y se fueron al sepulcro, dice el primer día de la semana. Para los latinos, el primer día de la semana es el lunes, pero estamos equivocados. El primer día de la semana es domingo. Así era la costumbre, así se medía antes.
Entonces el primer día de la semana era domingo. Para ellos concluía el sábado la semana y comenzaba el domingo el primer día. Porque para ellos el séptimo día era el último día. Entonces para ellos el primer día de la semana era domingo. Entonces, esto nos pone a nosotros en un momento teológico glorioso. Porque Jesús pudo haber resucitado el sábado y exaltar el sábado de tal modo que los sabáticos no se lo acabarían ahorita. Pero no, resucitó el domingo. Por eso existe la frase domingo de resurrección, porque Jesús resucitó un domingo. Sepa por qué hay un domingo de resurrección. Entonces, ese domingo, las hermanitas con las especias aromáticas y su Hugo Boss, todo, iban volando rumbo al sepulcro. ¿Qué tenían esas hermanas? Esas hermanas tenían ganas de cubrir ese cuerpo con las especies y tal vez de ponerse a llorar un buen rato ahí y iban volando, se levantaron muy temprano porque amaban fuertemente a Jesús, amaban fuertemente a Jesús. Jesús era el Hijo de Dios. Habían visto cómo predicaba, cómo enseñaba, los milagros que sucedían alrededor, los demonios que eran echados fuera, y aún mismo habían visto muertos resucitar bajo el ministerio de Jesús. Además, ellos mismos entendían que las palabras que Jesús daba eran palabras de vida. O sea, ¿a dónde iremos? Cuando ellos preguntan a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, para ellas, Jesús era lo máximo, de lo máximo, de lo máximo. Lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y por lo tanto, cuando Jesucristo muere en la cruz, dice la palabra que las mujeres le lloraban al pie de la cruz cuando vieron que él fue crucificado, las mujeres. Siempre las mujeres son más atentas, muestran más sus emociones, muestran más su aprecio. Entonces, esa mañana iban ellas muy temprano, tan temprano que apenas acaba de salir el sol, al sepulcro. Y era tan temprano que los demás no se habían levantado. Y por eso comienza su prueba de fe. Comienza su prueba de fe. En Marcos 16:3. ¿Cuántos están atentos? Marcos 16:3 dice: pero decían entre ellas, decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Como dijeran los intelectuales cuando platican o cuando uno entrevista a uno que dice que sabe bastante, dice, muy buena pregunta. Entonces le dicen a uno, muy buena pregunta. Hasta aquí que lo dice, muy buena pregunta, dice aquí. Que de pronto sale uno con cada lo que eran. Entonces, decían ellas, porque es una pregunta que hacen, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Quién? Porque, hermanos, nuestros sepulcros de nosotros ahorita están de moda, que si se muere uno, meten al primer apóstol abajo. Se muere otro, meten al segundo apóstol después, así hasta que lleguen los 12 apóstoles, hasta que la torre crezca, así entierran ahora. Pero en aquel tiempo, o ellos, los judíos, sépase usted que los judíos no entierran como enterramos nosotros. Nosotros abrimos un hoyo en la tierra, metemos el cajón que se lo coman los gusanos, lo tapamos con cemento, lo ponemos bonito por fuera y somos felices. Ahí se quedó el pobre Pancho tirado. Pero los judíos iban a las peñas, escuche, los judíos iban a las peñas, había muchas peñas, y escarbaban, toc, 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 y escarbaban hasta dejar cuevas de 3, 4 hasta 5 metros de fondo, por unos 2 metros de alto, y labraban una gran piedra redonda, pesada, no sé, 500 kilos, 700 kilos, 800 kilos, no sé, de tal modo que la colocaban entre varios, y cuando enterraban al difunto, entonces rodaban la piedra y tapaban la cueva.
Ya, no sé por qué siento como que los llevé a ese momento especial, ¿verdad? Que estaban viendo cómo se abría el hoyote ahí. Ok. Y así enterraban a sus muertos. Y en todo Jerusalén y en toda esa zona todavía acostumbran los antiguos judíos a enterrar a sus muertos todavía en las peñas. Ya no hay, hermano. Ya no hay porque ahora sí les hacen su propia cueva en un panteón, pero antes los más antiguos todavía lo acostumbran, tienen su propia cueva. Ok, entonces, eso pasa con nosotros a veces. Les voy a sorprender con algo. Quiero que esta noche su sorpresa sea más que sobrenatural, dijeran aquellos. Les voy a sorprender con algo. ¿Cuántas veces nosotros, cuántas veces tenemos un problema, una angustia, una situación, una enfermedad, una dificultad, algo complicado, algo que nos está atormentando y pensamos, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Y ahora, ¿cómo voy a resolver esto? Ya me metí en una bronca, o ya tengo este problema, o ya ando en una situación complicada. ¿Cómo le voy a hacer? La palabra dice, o la palabra enseña, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en esta parte es donde vamos a aprender. Porque mientras estas dos mujeres están preocupadas por quién va a mover la piedra, mientras estas dos van preocupadísimas, ¿quién va a mover la piedra? Dios se había adelantado a mover esa piedra. O sea, entiéndase, muchas veces yo estoy angustiado, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y mientras yo ando de lloricón ahí todo, ya Dios ya hizo la obra por delante de mí. Yo puedo creer que la piedra está estorbando la entrada a ese lugar, pero ya Dios con anticipación ya me movió la piedra. Porque Dios trabaja para mí, porque Dios se preocupa por mí, porque Dios está pendiente de mis asuntos, de mis problemas, mis situaciones. Y mientras yo me preocupo, Él ya está trabajando. Dale un aplauso al Señor si puede. Ellas están pensando, ¿quién? Y mientras ellas no entienden cómo trabaja Dios, Dios ya lo hizo. Por eso Pablo, o quien haya escrito Hebreos, aclaró, es pues la fe, ¿cómo es? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Tú le crees a Dios y aunque no ves nada, pero tú ya estás caminando en esa fe. Estas mujeres todavía no tenían esa experiencia. Ellas van pensando quién va a quitar la piedra. Y dice Marcos 16:4. Pero cuando vieron removida la piedra, que por cierto, que era muy grande. Era una piedrona tipo Jesucristo, grande. Y entonces ya Dios había abierto. Me tomé tantito el punto porque no es la prédica, pero sí está muy importante. ¿Cómo Dios trabaja en nosotros? ¿Cómo es que yo ando tan afligido y con mi carga encima que ya no la aguanto? Y Dios ya está trabajando. Debo cambiar mi actitud. Cuando tengo una situación, una angustia,
Debo cambiar mi actitud. Cuando ya me entra la chiropioca o la temblorina, debo cambiar mi actitud. Cuando creo que todo se cerró, debo cambiar mi actitud y decir, parece que no hay nada, pero yo sé que Dios está trabajando. Diga, parece que no hay nada. Sí, así como lo cree usted, lo creo yo. Parece que no hay nada, pero Dios está trabajando. Dale un aplauso al Señor. Va a revolucionar todo, si te dan predica en este domingo allá o más allá después. Porque es increíble cómo Dios se anticipa. Se anticipa. Todo pareciera que las cosas que nos pasan para el mundo son eventualidades. Para los creyentes no son casualidades. Todo Dios lo pone para que cuando vaya a pasar algo, Él ya trabajó para ti. Él ya hizo algo. Él ya preparó de antemano el corazón, la vida, la mente de alguien para que te auxilie, te apoye o esté contigo. Y casualmente tenía el modo, la manera, el medio para. Porque ya Dios lo había preparado de antemano para que tú salieras avante. Ahora hasta italiano hablo ahora ya. Para que salieras bien, adelante, avante, avanti, ok, avanti, ok. Entonces, mire, la piedra ya estaba removida. Y cuando miraron, se espantaron. Bueno, y más dice Marcos 16:5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Ya se ve otro joven sentado al lado derecho. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Saben dónde estaba el joven? Era una plancha misma que hacían ahí de la misma piedra, y el joven estaba ahí sentado, muy acá, ay, ya no me da, ahí, muy acá él con su coca. Cuando entraron aquellas, y el joven estaba allá adentro sentado. Pero lo vieron tan extraño y con ropa blanca, y me imagino que hasta brillaba, que se espantaron. Ese es otro problema que tenemos los creyentes. Si vemos cosas espirituales o manifestaciones espirituales, nos espantamos. ¿Por qué? Porque soy pastor de muchos años y he visto cuando de pronto Dios se mueve en poder, digamos como cuando oramos y ponemos la mano sobre alguien, hemos visto, y a veces ni la ponemos, hermano, de verdad, a veces nosotros casi no imponemos, después ni la ponemos, ¡pum!, se va al suelo. Y han habido gente que están a los lados que abren los ojos, se espantan. Se espantan, más si le pasó trayendo, se espantan. Entonces, las cosas de Dios son sobrenaturales, lo cual quiere decir que ningún razonamiento humano, ninguna percepción natural mía podrá adecuarse a lo sobrenatural de Dios. Entonces, si yo quiero que Dios haga algo, si Dios quiero que haga un milagro, si yo quiero que Dios me sane, si Dios quiero que Dios me dé una respuesta, si yo quiero que Dios me apoye en algo, tengo que entender que va a actuar de manera sobrenatural. Que para mostrarme que está trabajando, cuando llegue a la casa, la puerta se va a abrir sola. El gato negro que entraba va a salir volando por la ventana y no sabe dónde va a caer. Y de pronto vas a empezar a escuchar cosas y vas a empezar que alguien te mira porque Dios está trabajando. Pero empieza la gente, ¡ay, sangre de Cristo Jesús de Veracruz! ¡Ay, ay! Y como algunas personas en el mundo creen que si le mientas la 10 de mayo a lo que tú crees que es un espíritu malo se va a ir, es una mentadera. Y no es cierto. Eso no funciona así. La chamaca gritona. Entonces, fíjese cómo Dios trabaja de manera
sobrenatural en tu vida. Dios se mueve diferente, o sea, y nosotros tenemos que aprender a caminar de esa manera sobrenatural. Tenemos que aprender a ver las cosas de Dios de esa manera sobrenatural, porque Dios se mueve en lo sobrenatural. Dios se mueve en lo sobrenatural. ¿Entiendes? Este miércoles que pasó tuvimos un miércoles muy bonito. Fue el de 10 de mayo, ¿no? Y ciertamente por algunos gastos que a veces hay, nos extinguimos de economía. Se nos acabó el dinero. Y en la caja creo que nada más habían como una cucaracha y 2 ratones, pues ya no había nada. Entonces, ¿y ahora cómo hacemos la fiesta de...? Y hermanos, les digo así, mire, me levanté en la mañana, bajé mis pies de la cama, me quedé mirando al piso y le dije, Señor, hoy que voy a salir y voy a andar por las calles y voy a hacer ciertas cosas, bendíceme porque necesito para este asunto. Y mire, hermano, ya cuando estaba en la calle, me dice un amigo, oye, ¿cómo va tu 10 de mayo? ¿Vas a hacer 10 de mayo? Y le digo, no tengo paga. Ah, ¿tú qué te preocupas? ¿Qué necesitas? No, pues regalos y estas cosas. Ahorita, oye, amigo, mira que mi amigo el pastor va a hacer su 10 de mayo y no tiene para las mamás. Y te acuerdas que platicamos que nos ibas a apoyar. Mira, dice, lástima que ya me hablaron tarde, pero tengo 15. Si quieres los 15 se los mando. Claro, que si quieres 15 regalos, que los mande. Y al ratito me dice el mismo amigo, oye, le hablé a otra compa, ¿qué? Dice que vayas a recoger ahí un apoyo que te va a dar para que compre más regalos para tus madrecitas. Y ahí voy. El caso es que conseguimos para regalos, conseguimos para pastel, hicimos nuestra pachanga aquí. Hasta yo todavía de lo que me dieron, aparte de lo mío, voy a comprar una bocina que se la ganó la hermana Rosario. Hermana Rosario, ¿cómo está la bocina? ¿Suena bonito? No la vayas a vender. Ahí escucha su alabanza la hermana, porque la hermana Anita en el año 1882 se ganó un perfume Aquiles. Y hasta el día de hoy lo conserva. Ya le queda poquito, ¿eh? Estaba orando a ver si se ganaba otro en el 10 de mayo, porque ya se le está acabando el de aquella vez. Entonces, hermanos, solo es cuestión de decirle a Dios, Señor, tengo este detalle, tengo este problema. Tenga por seguro que Dios ya tiene gente preparada para moverse a su favor o para que sucedan cosas sobrenaturales. Téngalo por seguro. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dale un aplauso, Señor. Dale un aplauso, Señor. Tú debes caminar en lo anticipado con Dios, porque Dios se anticipa. Usted también anticípese a caminar así en el anticipado, porque tú sabes que Dios te oye. Dios no le cierra el oído a nadie. Hola, Dios no le cierra el oído a nadie. Diga conmigo, Dios no le cierra el oído a nadie. Los escucha en todo tiempo, fuera de tiempo, Dios te escucha. Entonces, siempre que estés en una situación, tú párate firme y Señor, yo voy a ir en tu nombre. Pero agregue ahora, porque antes decíamos, la pentecostalada de hace 20 años decíamos, vamos a ir en tu nombre. Así hacíamos los pentecostales de hace 20 años. Vamos a ir en tu nombre. Pero los pentecostales de ahora decimos, vamos a ir en tu nombre, creyendo que ya lo estás haciendo. Que ya te adelantaste. Ay, hermano, ojalá yo estuviera sentado y decía, gloria a Dios, aleluya, amén, pastor, amén, sí, lo creo. Si yo estuviera sentado ahí diría eso, hermano. Pero como no estoy acá, yo solito me aloco acá arriba. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor, aunque sea pues. Entonces el que estaba ahí dijo, Marcos 16:6, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí,
Mirad el lugar donde le pusieron. No hay cadáver, no hay cadáver, no hay cadáver, no hay cadáver, no hay cadáver. Hola chicas, chicas, ¿ya vieron? No hay cadáver. Aquí le pusieron, pero no hay cadáver. Jesús Nazareno está resucitado, les dijo. Señor, abre sus ojos para que vean que tú resucitaste. Y te den una gloria a Dios cuando menos y un aplauso fuerte, Señor. ¿Ah? ¡Ha resucitado! Eso debería alegrarme, pero no sé por qué nuestra iglesia es así rara. Uno anda a ser pariente de la Bibi. Bueno, entonces, él dice, no está aquí. No está aquí el cuerpo. Así que le da una orden. 16:7. Pero id, hola, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, porque a él le dije que le iba a poner las llaves de la iglesia, y a Pedro, que él va, que Jesús o que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ya Jesús ya se levantó, tiene rato, él amaneció y se levantó y se fue. Y va rumbo a Galilea Jesús resucitado. Imagínate, lo entierran el viernes, lo entierran el viernes, se levanta el domingo temprano y se va, según ya estaba muerto, pero no, resucita al tercer día. Entonces se va a Galilea y le dice a las mujeres, vayan a decirle a los discípulos y a Pedro que allá los espera en Galilea, que él ya se adelantó. Y aquí viene lo más grave de este mensaje. Aquí viene lo más terrible que muchos están viviendo en este día o en estos días o en estos tiempos. Esto es lo más feo que le puede pasar a un creyente, a una creyente, a un creyente, a un creyente. Esto es lo más feo que le puede pasar. Mire, Marcos 16:8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Se fueron huyendo, despavoridas, porque no podían entender lo sobrenatural que estaba pasando en ese momento. No lo podían creer, no lo podían entender. Muchas veces Dios trabaja y nos asusta. Muchas veces Dios trabaja y nos muestra cosas. Muchas veces Dios trabaja y nos pone cosas asombrosas. Y como no lo podemos creer, lo dejamos pasar. Como no lo valoramos, lo dejamos pasar. Como no pensamos que vaya a servir, lo dejamos pasar. Pero es Dios que está trabajando. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado, ¿qué dice? Temblor y espanto. Estaban ante algo sensacional, único y extraordinario. Estaban ante algo que iba a desafiar al mundo y a partir la historia en dos, la historia universal en dos. Estaban ante algo que iba a conformar la más grande congregación de millones y millones y millones y millones de gente que creen en Jesús. Y ellas simplemente tuvieron temor y temblor y espanto y salieron corriendo de la cueva del sepulcro. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Con 20 ovejitas como esa, hermano, fracasa el Adonai. Con 20 como esas, fracasa Adonai. Muchas veces, cuando hemos orado aquí, mire, yo me entero de esto después que pasan los días. Cuando convocamos para sanación, sanó mucha gente. Pero luego me dice, por ahí me estaban comentando, que alguien sanó, porque venía bien grave y que no sé qué sanó, pero no dijo nada. No dijo nada. Nada más Dios le movió, le tocó, le restauró, pero no dijo nada. Yo no sé cuánta más gente ha recibido a Dios y no ha dicho nada. Le da pena, le da miedo. Y tal vez ha de pensar, si lo digo va a decir el pastor, a ver, pásalo hacia el micrófono. Pero si tú me dices, es que a mí me da miedo el micrófono, te grabo allá solita aparte y me dices qué fue lo que sucedió. Pero muchas veces la gente tiene temor, hermano, de decir lo que Dios
ha hecho en su vida. Los milagros que Dios ha hecho en su vida. La forma en que Dios ha ido restaurando en sus vidas. Les da miedo, les da pena. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a que el reino de Dios es sobrenatural y que pasan cosas sobrenaturales que nos pueden asustar, sacar de tu línea, o sea, moverte. Pero cuando tú sabes que Dios se está moviendo, ten calma, sé prudente, deja que fluya, que fluya. Les voy a comentar algo. Hace tiempo aquí hubo un mover de Dios bien fuerte. Pero les voy a contar cómo comenzó en cuestión de menos de 3 minutos. Estábamos aquí mismo, había un sótano donde está parado el hermano Chico. Y estábamos dando un estudio que estábamos tomando, que era con videos y libros. Y cuando terminó el estudio, comenzamos a orar para dar gracias a Dios por el estudio, pero el estudio había estado poderoso. Y cuando estábamos orando, de pronto al estar orando, una hermana se fue de espalda, o hermano, yo no recuerdo, se fue de espalda, estábamos orando ahí, y nosotros nos quedamos mirando uno a otro y fuimos y lo recogimos y oramos por él, pensamos que se había desmayado algo. La siguiente ocasión, nos fuimos a casa de una hermana, no sé si se llama Jesús o la hermana Chuy o no sé qué, ¿cómo se llama? María de Jesús, porque ahí tocaba el culto familiar y habíamos como unos 15 o 20 personas. Y entonces se predicó, se enseñó y de pronto empezamos a orar. Y cuando estábamos orando, pácatela que se va otra, que se va otra más. Y entonces los hermanas y hermanos que estaban ahí sacaron alcohol y le empezaron a poner a la hermana a oler alcohol, pero nosotros no sabíamos lo que estaba pasando. Después en el templo, después de esos días, otra persona, no recuerdo, ¿ah? Claudia Gil, hija, pasó a la oración, allá arriba del templecito, pasó a la oración, y cuando estábamos orando, ¡pum!, que se va también. Ya eran muchos detalles así, pero no decíamos nada, no queríamos tampoco entrar en confrontación, ni decíamos nada. Por esos días vino una cruzada a Palenque de unos hermanos, nos invitaron a la Iglesia de Dios. El predicador que llegó, si me acuerdo, se apellidaba Garza. Estaban orando por la gente y era una tendedera de gente que pasó, que también invitaron a orar y también aterricé en el suelo. Y hermanos, cuando regresamos acá, ya después aquí comenzaron a suceder otras cosas asombrosas, sobrenaturales. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando suceden cosas sobrenaturales, tenemos que aprender a ver las cosas con los ojos de la fe, pero también a discernir que Dios se está moviendo. ¿Entiende? Y Dios no hará nada si antes no avisa a sus siervos, los profetas, como dice el texto, no hará nada sin antes no. Y yo creo que Dios nos previno 3 veces antes, porque se iba a desatar una locura después de eso. Y así sucedieron las cosas para los que lo han olvidado. Yo estoy esperando, hermanos, que Dios se empiece a mover. Estamos sembrando, estamos resucitando al muerto para que las cosas comiencen a cambiar, para que usted pueda ayudarnos con su fe, con su confianza, con su adoración a Dios, con su participación en la casa de Dios, abriendo más su boca, cantando más al Señor, alabando al Señor, dejando que Dios se mueva, que su presencia se mueva. ¿Me entiende? Pero tenemos que hablar de esas cosas. Yo tengo que decir si Dios hizo algo, como esta hermanita que no lo ha dicho y no sé si lo va a decir, cómo Dios le sanó, cómo otras personas han sido restauradas, sanadas
de manera milagrosa, como el payasito que nos contaba el domingo pasado, que él vino con el ombligo inflado, oraron por él, subiendo la calle, ya no tenía el ombligo inflado, o sea, tenía una bola aquí, y lo buscó y se levantó la camisa y ya no había nada. Entonces, así, de ese tamaño sobrenatural. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Quién le ha contado a quién que Dios hizo una obra en el cuerpo de este hermano? Levante su mano, que dice, yo ya se lo platicé a una persona. ¿Quién lo ha contado a quién? Levante la mano. Una hermana, otra hermana, otra hermana, otra. ¿Ya ven que otra hermana? ¿Ya ven que los demás no lo hacemos, hermanos? No sé si es por vergüenza, por temor, porque se me olvida, pero tenemos que hablar de Él. Hablemos de Él. Hablemos de lo que Él hace. No seamos como esas mujeres miedosas, collonas que salieron corriendo y a nadie dice la palabra. Ay, 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 espérate, Panchito. Tranquilo. Ah, que lo quiero decir. Que a nada, dice, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El último verso. Porque dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Te dígale a la gente, ¿saben qué? Yo estaba asistiendo a la casa de Dios, he pedido oración y pedí tal cosa y Dios se ha estado moviendo con poder. ¿Ah, qué cuesta decir eso? Hermanos, yo escuché un milagro, si quieres te invito a que vaya a la hermana tal y te llevas al del testimonio, te lo llevas, si no te animas, tú llévatelo, invítalo, saca hermano, te quiero que vayas a contarle lo que Dios hizo en tu ombligo y que nos enseñes tu ombligo. Hermana, si las mujeres en este 10 de mayo enseñaban la cesárea para ganarse una cubeta de cerveza, eso pasó en Palenque, si no lo sabía usted. En tugurios y bares regalaban una cubeta de cerveza si enseñaban ¿cómo se llama? La cesárea. Y sí decían las mujerzotas borrachas perdidas. Y no les da vergüenza. ¿Por qué no hablar de Cristo? ¿Por qué no hablar de los milagros? ¿Por qué no hablar de las sanidades? ¿Por qué no hablar de lo que Dios? Si no lo hizo conmigo, lo hizo con otro. Eso platico si lo hizo con otro. Pero voy a hablar de Dios. Amén. Hablemos de Él. No tengamos temor. Pero hablemos, hermano, del ministerio. Miren, yo estoy creyendo que Dios se está moviendo con poder, de verdad. No sé hasta dónde está su fe o hasta dónde es su discernimiento espiritual. Pero cuando yo veo que Dios está preparando el altar para una mejor ministración, cuando yo veo que esta chamaca Dios la está moviendo, ahí viene, entonces me estoy preparando yo también para irnos moviendo. Cuando veo, hermano, que hay 10, 15 hermanos que son fieles para venir al llamado, convocatoria para seguir invitando gente a la casa de Dios, yo digo, Dios se está moviendo, Dios está preparando algo. Pero los demás, tal vez no podemos ir, no podemos salir, pero podemos hablar. Por eso es que cuando uno está en un trabajo, se porta bien, no andas mentando 10 de mayo y haciendo groserías y tocándole la espalda a la gente, si tú eres cristiano que te andas toqueteando ahí con ellos. Por eso es que uno en un trabajo se porta bien, para poderles hablar de Dios cuando llega el momento. No, que dicen que no que eres hermano. Sí, pero una cosa en la iglesia y otra yo acá. Levanten su mano los que lo hacen así. Ay, puras mansas palomitas. Pónganse de pie. Puras palomitas. Pónganse de pie.